Deus abençoe a todo ese povo lindo que nos ven en diferentes partes del mundo. Amados hermanos, les fala el pastor Florencio Vázquez de acá do Brasil. Estamos transmitiendo desde el noreste de Brasil en el estado de Paraíba. Amados hermanos, estaba aquí leyendo la palabra y miré algo que me llamó la atención y me quedé meditando en él, que dice Jesús dice en Juan 14:27, dice así: deixo vos a paz, y a mí a paz vos dou. Não vos la dou como el mundo a dá. Não se turbe vuestro corazón, ni se atemorice. En español dice así: la paz les dejo, la paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se atemoricen y crean en mí, dice el Señor. Entonces, la iglesia no siempre tenemos la costumbre de saludar de esa manera. Y muchas veces la paz del Señor, la paz de Cristo sobre você, la paz de Cristo, iglesia, la paz del Señor. Y, y no entendemos, amada iglesia, lo que verdaderamente significa la paz de Cristo. Por eso Jesús dice ahí en Juan 14:27 que, que no se turbe nuestro corazón, que confiamos, que creemos en Él, que creamos en Él. Dice que la paz que Él da no es como la paz del mundo. Nosotros, amada iglesia, vivimos de una manera muy errada en cuanto a los conceptos. Ese es el motivo por el cual, ese es el motivo o la razón por la cual muchas veces no podemos comprender y sufrimos demasiado. Sufrimos demasiado porque nos caminamos y estudiamos y pensamos con nuestras propias ideas concebidas de acuerdo a cómo ha sido nuestra formación. Cada quien tiene expectativas diferentes con respecto a la palabra del Señor. Y es allí donde, amada iglesia, empezamos a nos confundir. Porque el mundo ofrece una paz, los políticos, los psicólogos, sociólogos, todo este montón de personas en diferentes profesiones del mundo entero, ofrecen paz, una paz sin trabajo. Inclusive usted escucha que a veces se para la gente a predicar en los altares y dice: amada iglesia, cuando Cristo voltar, cuando nos llevar para los cielos, ya no vamos a trabajar, no vamos a estar tranquilos, vamos a estar solamente adorando y solamente cantando. Y son cosas que están sacando, no sé de dónde lo sacan. La Biblia no aparece eso. El trabajo es una virtud. Mi Padre trabaja y yo también trabajo, dice Jesús. Entonces el trabajo siempre se ha asociado como que si fuera algo, un castigo, una maldición. La maldición es sudar. La maldición no es trabajar, la maldición es pasar trabajo. Y así como estamos errados en los conceptos, también estamos errados en cuanto a la paz de Cristo. Vemos ahora todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Las noticias, todo lo que pasa en el mundo entero trae dificultades en nuestro estado anímico. ¿Por qué motivo? Porque solo escuchamos noticias ruins. La única noticia que se escucha son las vacunas que vienen, pero a la vez aparece otra noticia: no tiene la capacidad, apenas puede ayudar al 60%, otra al 50%, otra no va a servir, la suspendieron. Y siempre hay noticias ruin a la par de una noticia aparentemente buena según el concepto de los hombres. Entonces, amada iglesia, cuando no estamos sin el entendimiento debido, que viene por causa de la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. La palabra dice en Isaías 66:6, dice que la voz de la ciudad, la voz de la ciudad, la voz del pueblo, la voz del pueblo la voz de la ciudad, la voz del templo y la voz de Dios. Son tres voces que escuchamos nosotros constantemente.
Y la voz de las ciudades son las noticias y los proyectos y las cuestiones políticas y los candidatos y los hombres reunidos firmando acuerdos y situaciones que traen temor a la humanidad. Y la voz del templo es la voz de la religión. La religión está viendo ver a quién se acomoda, a qué se ajusta, a quién le queda bien, con quién tiene tranquilidad, con quién obtiene beneficios. Pero hay otra voz que es la voz de Dios, que es por la cual no es como filos de Dios, debemos de vivir, es por esa voz, por esa palabra de Dios. Por eso Jesús dice, la paz os dejo, la paz os doy, pero la paz que yo dejo no es como la paz del mundo. No se turbe, creen en mí. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades, cuando usted confía en la palabra, en las promesas del Señor, esa palabra troce paz a usted. Él trae paz a usted. Entonces cuando usted comienza a vivir por la palabra, no importa las noticias, no importa lo que esté pasando. Dice que aunque no hayan ovejas en la majada, aunque no haya ovejas vacas en el corral, aunque la figueira no dé sus higos, sus higos, sus frutos, dice que siempre me alegraré en el don de mi salvación. Imagínate, esa es la paz que Jesús trae, es una paz diferente a la que el mundo da, a la que nos han enseñado desde muy pequeño. Porque la gente, vos escucha que dice, yo estoy trabajando, ahora cuando ya yo me aposente, cuando yo me jubile, entonces cuando yo me jubile, entonces ya yo me siento tranquilo a cuidar a mis nietos y a mantener y a vivir paseando y divirtiéndome. Se jubila y a los pocos días se muere. Se aposenta y no puede comer cualquier cosa. Y ahí nomás le caen los acreedores y le meten un montón de dúvidas de dívidas y ya quedan endeudados, no puede salir a frente. Y termina los últimos años de su vida endeudado y viviendo una vida aperreada. ¿Por qué motivo? Porque el hombre está buscando la paz a su manera. Y la paz no puede venir a nuestra manera, la paz tiene que venir a la confianza en el Dios al cual servimos, en el cual hemos creído, el cual nos llamó. Esta palabra que estamos predicando en esta mañana, amada iglesia, no es una palabra para todo el mundo, es una palabra para el pueblo del Señor. Jesús le faló a su pueblo, la paz os dejo, la paz os doy. Y no es la paz que el mundo, es la paz que yo doy, es diferente. Dice que yo me voy y volveré y me tomaré a mí mismo en voces. Es Jesús en nos. Ya no moramos no más, para Cristo vive en nos. Es Jesús el centro de nuestra vida. La paz de Cristo, iglesia, complemento con la paz de Cristo, complemento con la paz del Señor. Dios avanzó, iglesia, la paz de Cristo sea sobre usted. Y muchas veces cantidad de personas, usted puede hacer una encuesta, puede hacer una pesquisa y se va a dar cuenta que el 80% de la población del pueblo del Señor, no comprende y muchas veces repetimos y decimos cosas, pero no llevan la esencia del Espíritu, no llevan el poder del conocimiento del Espíritu, aquella inspiración divina. No va en la palabra no fluye viva, la palabra fluye como una costumbre, una palabra muerta, una palabra que el Espíritu es que le da vida a la palabra. Yo puedo hablar, puedo leer, puedo hacer cualquier cosa, puedo estudiar teología, estudiar Biblia, lo que yo quisiera. Pero si no tienen la llama del Espíritu Santo ahí, es imposible que yo pueda entender lo que la palabra está hablando. Y como no voy a comprender lo que la palabra está hablando, va a ser imposible también que yo pueda contagiar a otros a través de las predicaciones, a través de la palabra. La palabra de Dios es viva. Muchos la van a reyectar. Pero eso no quiere decir que no ha falado. Dice, fala a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a falar, vamos a predicar, vamos a decir las cosas que están en la palabra. Y estos pequeños detalles es importante que la iglesia lo sepa. Quizás vos lo sabe. Quizás vos ahora que lo escuches, yo lo sé. Pero nunca actuó, nunca lo aplicó como si verdaderamente lo supiera. Ese es el problema. El problema es que se aplica como si no lo supiera. Porque se aplica con mente olvidadiza, con una mente que esqueció el significado y el poder de la palabra. Por lo tanto, la palabra no va a llevar vida, la palabra no va a tener poder, no va a tener fuerza. En medio de los primeros zapateos que vos escute, que le suenan el piso, alguna cosa, vos se queda nervioso, vos está preocupado. Ahora con esta pandemia, porque es muy difícil predicar la palabra y no hablar de cosas actuales. Quizás algunos van a decir, ya va a hablar de pandemia. No, es que son cosas actuales.
Y la palabra de Dios es viva y se ajusta al tiempo. Quizás en esta pandemia hay mucho temor a nivel mundial. Amada iglesia, estamos enfrentando una guerra mundial. La tercera guerra mundial para mí en este momento, una opinión personal, es esta. Están todos los países viendo, inclusive con guerras psicológicas o psicológicas entre ellos mismos, luchando para ver quién va a lograr la vacuna, para ver quién va a lograr enriquecerse más, para ver quién va a tener el poder. Cuando tenga control sobre esas cosas va a tener poder. Entonces están creando una serie de condiciones para atemorizar y tienen una guerra psicológica entre ellos mismos, corriendo por la vacuna y dando noticias, fake news, noticias inventadas para atraer la población y hacer creer, y a través de la prensa, a través del control de los medios de comunicación, y unos informan, otros desinforman. Hay una guerra grandísima a nivel mundial. La guerra que se está librando es diferente. La gente pensó que era una guerra que iba a venir a través de bombas atómicas y otras cosas. Pues déjeme decirle algo, amada iglesia, esto que estamos pasando en este momento es peor que la bomba atómica. Apenas está empezando esto. Esperemos un tiempo para que vea. La cuestión se complica. Y algo muy importante que la iglesia debe de entender es que cuando hay maldad, hay mucha maldad, también la gloria de Dios se manifiesta de manera poderosa. No es que tiene que haber maldad para que Dios se manifieste, no es eso lo que estoy diciendo. En Romanos capítulo 6 dice que no es eso, no es que tiene que haber maldad para que Dios se manifieste, sino que en medio de la maldad, en medio de todas esas bastantes cosas, siempre el poder y la manifestación de Dios sigue siendo más poderosa, sigue siendo mucho más fuerte. Entonces, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, dice, no dice que abunda, sobreabunda. Hay abundancia y maldad, pero ahora viene sobreabunda la gracia. Y esa gracia es la que hace la diferencia en el pueblo del Señor. Es por ese motivo que es necesario que nosotros comprendamos la palabra, entendamos la palabra y vivamos por la palabra. En estos tiempos como iglesia necesitamos más vivir por la palabra hoy que nunca. Porque las cosas que están viniendo, amada iglesia, son situaciones que ponen a temblar al más fuerte. Y si usted no está cimentado en la palabra, usted va a trastabillar. Y muchas veces la iglesia decía al principio, ahora todo el mundo venía a la iglesia con temor, con esto que nosotros. La gente no va a la iglesia. Las playas están llenas, los restaurantes están llenos. Todo está lleno de personas. Por todos lados hay mucha movimentación, de gastando dinero, de plata, de paseando. La gente no ha parado. Yo estaba en Campina Grande, pasé todo este año en Campina Grande. Yo pude ver el desarrollo de Campina Grande en medio de la pandemia. Y fechó el año con empresas, entrando empresas con empleo de más de 2.000, 3.000 personas de empleos. Imagínate, cosa que no pasó en un montón de años, están pasando este año, 2020. Y yo fui a predicar a Valentina, un sector acá, el estado de Paraíba, y tenía un año que no iba. Fui a predicar a un congreso al lado de la CEMIMI, la Asamblea de Dios, y cuando yo iba ya no conocía ese lugar. ¿Por qué? Porque se hicieron más de 60 edificios grandes en el año 2020. Entonces hubo trabajo, hubo de todo, y estaba todo cerrado. No se puede explicar la situación. ¿Por qué no se puede explicar? Porque, amada iglesia, es Dios quien controla las cosas. Este es un tiempo de crecimiento. Estamos en un avivamiento más grande de los últimos siglos. Han habido avivamientos por ahí, bullitas ahí en Gales, en la calle Azusa, en Almolonga, Guatemala, cosas por ahí pequeñas, que eso no es nada que ver. Eso es mala fama que habían dado por lo que funciona. La mayor parte de sus ministros hoy día están en el mundo y otros se fueron, se casaron de nuevo y un montón de problemas. Esos avivamientos engañosos que han habido por ahí son diferentísimos al que estamos viviendo en este momento. En este momento, amada iglesia, se está viendo el poder de Dios. Los profetas, los pastores, los ministros, Dios los metió, Dios los hizo a un lado para entrar directamente a enfrentar a la humanidad. Y Dios mismo, amada iglesia, amados hermanos, está cerrando el corazón de las personas. Yo dije hace poco que estaban todos los lugares llenos, pero sin embargo las iglesias están vacías. La gente no va con el sopretexto de que el coronavirus, de que tiene que cuidar la salud, pero usted va a la playa, allá los ve brincando, allá los ve jugando, allá los ve divirtiéndose, allá los ve va hasta bailando. Fin de año las playas aquí en Paraíba, en Brasil, no cabía la gente. La policía luchando para dispersar porque eran demasiadas las aglomeraciones. No pudieron, era demasiado.
En todos los estados de Brasil. No hubo ninguno se quedó con las manos cruzadas. Todo el mundo se tiró a la rúa. Entonces, amada iglesia, y usted va a la iglesia y la iglesia está vacía. ¿Por qué está pasando esto? La gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué no tiene temor de Dios? Porque Dios mismo decidió cerrar el corazón. En los tiempos de Egipto, la iglesia estuvo encerrada. Estuvo encerrada la iglesia. Y Dios bajó y tomó control de la situación en Egipto. Los pastores y los miembros estaban todos escondidos. Y sin embargo, Dios tomó control directo de la situación y libertó al pueblo. Y esa liberación, amada iglesia, no demoró 3 ni 4 días, ni una semana, ni 10 días. Se calcula que demoró como 14 a 20 años. Ese proceso, esa lucha con Faraón de manera terrible y poderosa. No fue una cuestión de la noche a la mañana. Porque uno lee la historia de Moisés y piensa que se hizo en 2 o 3 días o una semana. Y como fueron 10 plagas, una plaga cada día, una semana y se acabó eso. Como Dios es tan poderoso, usted escucha gente que dice, Dios es tan poderoso, en 10 días acabó todo. Mentira, sean mentirosos. Eso demoró más años. Eso fue un tiempo de lucha, un tiempo de precio. La cuestión se ponía peor. Y Moisés como pastor ahí, con promesas, y las cosas se empeoraban. Y la gente sale para el desierto y lo quieren apedrear porque no había comida en el desierto, todavía era peor. Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos la paz de Jesucristo. Esa paz de Jesús, amada iglesia, nos fortalecerá y nos afirmará en medio de las tempestades, en medio de los vientos. Y no se ponga usted a estar pensando que porque no salen a profetizar, que porque no hay sanidades, porque no hay milagros. Usted escucha un montón de gente falsa. A mí me da lástima porque hasta mismos creyentes de muchos años falando esas tonteras. ¿No estás sabiendo que la clave de todo es la salvación de la humanidad? El centro de todo es la salvación. El nacimiento de Cristo fue el acontecimiento más importante de toda la creación. No hay otra cosa más importante que esa. Es Jesús rescatando a la humanidad, salva desde antes de la fundación del mundo. Vaya, léame Ezequiel 28, Isaías 14, para que comience a entender el motivo por el que estamos aquí. Y entenderá que somos espíritu. Porque cuando usted parte de Adán para acá, usted no entiende la palabra. Cuando usted parte de Adán para acá, usted no sabe, no comprende las religiones y empiezan a cortar palabras. Léprate que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Varón y hembra los hizo. Y Adán fue feita de la costilla del varón. Es diferente. Analice. Hubieron 2 Adanes. El primero no fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, como si lo fue el segundo, Jesucristo. Uno nació, vino en carne, el pecado se manifestó en la carne, se reveló en la ley. Viene Jesús manifestado en carne y se revela en el Espíritu. Ahora vivimos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8. Cuando vos empieza a comprender todo este montón de cosas, vos empieza a ver la perspectiva desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de la palabra del Señor. La religión y las costumbres, las tradiciones desaparecen de vos, porque vos va a vivir por la palabra, y es la palabra viva del Dios vivo la que transforma la mente y el corazón del hombre. Dios me abençoe a todos los hermanos que me ven en diferentes partes del mundo, y aquí estamos, amada iglesia. La paz de Jesucristo sea sobre cada uno de vosotros. Amén.